Hola, buenas tardes y buenos días en Venezuela. Sé que muchos estarán de puente y bueno, espero que estén disfrutando y que este fin de semana haya servido como un poco de descanso, de oxígeno de todos los procesos internos que vamos viviendo a partir del proceso de presencia. Hola Rafaela. Y pues en estos 2 días también nos hemos dado la oportunidad de explorarnos y ver nuestras respuestas o reacciones después de consolidar un poco, de ir experimentando estas emociones. Entonces, durante la semana pasada tuvimos 5 sesiones de proceso de presencia, ya esta es la sexta y pues nos vamos acercando hacia el final, que es el 10.º día, el viernes. Y bueno, dentro de todo, ante todo, les quiero agradecer, estoy de verdad muy satisfecha, muy feliz por haber aportado un granito de arena en muchos de los casos que he venido escuchando, que he venido leyendo, en los que en situaciones aparentemente de indefensión, de no saber qué hacer, han encontrado muchos de ustedes alguna semilla y una fortaleza interior muy importante para afrontar la realidad. Y justamente de eso se trata este proceso. Así que hoy es el 6.º día. Hola Vanessa. Hoy es el 6.º día y vamos a dar un paso más en el proceso. En los días anteriores identificamos los reflejos del mundo, los reflejos de nuestras emociones en el mundo. Y eso es lo que llamamos el mensajero. También captamos el mensaje, ese recordatorio hacia nuestro pasado infantil y situaciones emocionales no resueltas que se nos presentan en el presente para que le demos respuesta. Contactamos, aprendimos a sentir con el dolor, aprendimos a sentir el malestar. También contactamos con nuestro yo infantil y desde allí pues empezamos un proceso de autoconocimiento interesantísimo y muy fructífero en muchos casos. Hola Isabel, bienvenida. Y entonces, bueno, ahora vamos a dar un paso más, que es la limpieza, un proceso de limpieza emocional. Esto se suma a todos los pasos que hemos venido dando. Entonces, ¿por qué ahora el proceso de limpieza emocional? Porque ahora vamos a juntar todas las herramientas que hemos venido adquiriendo para tener una herramienta única con la que podamos conocer y manejar mejor nuestro mundo emocional, nuestro cuerpo emocional. Fíjense que muchas veces, también lo hemos conversado en estos días, ¿no? Que los reflejos del presente, que lo que pasa en el presente, los reflejos, esos mensajes, vienen de circunstancias emocionales no resueltas. Hola Kareli. Y en ese proceso se nos revelan muchas de nuestras reacciones en el presente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros debemos distinguir entre lo que es nuestro cuerpo emocional y el cuerpo físico. Cuando tenemos la intención de alcanzar un objetivo, tenemos la intención de mejorar un poco en cualquier área de nuestra vida, queremos alcanzar algo. Cuando eso pasa, contamos con dos herramientas dentro de nosotros, nuestro cuerpo físico, también mental, y el emocional. Entonces, cuando el cuerpo físico, vamos a hacer como una analogía, y entonces viene a ser como un coche, un carro, ¿ok? En donde vamos a transitar nuestra experiencia desde el ser. Y entonces en ese carro necesita un combustible. El combustible es nuestro cuerpo emocional. ¿Y qué pasa cuando nosotros rechazamos constantemente las emociones que consideramos negativas? Pues que el combustible no puede funcionar, no está completo. Y entonces nos da esa sensación de que no vamos a ninguna parte, que no avanzamos, que nos quedamos estancados en los procesos que queremos realizar. Entonces, ¿de qué se trata en este proceso de limpieza emocional? Justamente de equilibrar tanto la carga que llamamos positiva como la que llamamos negativa. La carga negativa la podemos identificar porque es algo que
nos resulta desagradable. Y entonces, en ese proceso de que nos resulta desagradable, es como, eso funciona como, las emociones negativas son desagradables en sí porque nos oponemos, porque presentamos resistencia ante ellas. Y entonces, al presentar resistencia, ellas intentan salir, nosotros nos resistimos y causa fricción, como un calor interno. Y entonces esa fricción, ese calor interno, hola, están saludando por aquí, ese calor interno que se produce con la fricción de las emociones que quieren salir, las que no reconocemos, las que negamos, y ellas haciendo la fuerza, ¿no? El impulso por salir hace que ese calor se vierta, se difunda en todas las esferas de nuestra vida. Y eso pues nos hace, eso es lo que nos hace sentir realmente mal, realmente insatisfechos, que no avanzamos, como que no encontramos nuestro lugar en el mundo. Y lo que tenemos es que encontrar nuestro lugar dentro de nosotros mismos, equilibrar las emociones, llegar a un punto en el que entendamos que no hay emociones negativas y no hay emociones positivas, sino que a raíz de liberar el dolor con las sesiones, con las herramientas, con las pautas que hemos conversado en las sesiones anteriores, pues integrar todo lo que son esas experiencias, esas cargas. Entonces, lo ideal es equilibrar cargas positivas y cargas negativas. ¿Eso para qué? Para que juntas puedan funcionar como combustible de ese motor, de ese coche, de ese carro en el que nos transportamos hacia los objetivos que queremos conseguir, hacia nuestro propósito en la vida. Entonces, también para realizar un movimiento real es fundamental que nosotros elevemos la percepción, porque ¿qué es lo que sucede? Que esa percepción de que hay cargas positivas y cargas negativas nos hacen polarizarnos. Entonces está en un polo positivo, en el polo positivo y negativo. Entonces, para que lo podamos visualizar, es como que estamos en una habitación pequeña, una celda, vamos a llamarle una celda en donde veo la emoción positiva, me quiero aferrar a la emoción positiva, hola Wilhelm, me aferro a esa emoción positiva, pero también rechazo la negativa y entonces reboto para el otro lado. Y entonces voy así en la vida, siempre esperando el momento de la emoción positiva, porque termina siendo como una búsqueda idealizada de la felicidad. ¿Y esto por qué? Porque normalmente, cuando vivimos en el tiempo, cuando vivimos en el pasado, cuando vivimos en el futuro, lo que pasa es que no terminamos de integrar y de vivir las emociones que se nos están generando en el presente. Entonces, vamos rebotando, nos polarizamos y confundimos la alegría con sentirnos bien. Entonces, en esa confusión, porque la alegría no es sentirnos bien siempre, confundimos la alegría con las expresiones externas de felicidad, con nuestro intercambio con el entorno. Una cosa me produce alegría, la recuerdo y la quiero repetir, pero en realidad cuando hablamos de alegría nos estamos refiriendo a sentirlo todo. Ese es el punto en el que se puede alcanzar una alegría constante, una alegría que nos imprime ese propósito de vida y esa paz y tranquilidad. También por otro lado, otro punto también que conversamos en la sesión anterior fue la creatividad, que eso es lo que íbamos a rescatar también de nuestro niño, de nuestro yo pequeño, de nuestro yo infantil. Y la creatividad también la confundimos cuando vivimos en el espacio, en el tiempo, cuando vivimos en el tiempo, en el pasado, en el futuro. Y entonces la creatividad la confundimos con hacer cosas. Entonces hago cosas, reordeno mi mundo para que me haga más fácil la experiencia vital. Entonces, porque la experiencia nos resulta dura, lo que estamos viviendo, y entonces, bueno, lo entendemos así. Si soy creativo, puedo encontrar las soluciones, tal. Y la creatividad
esa que nos motiva, el que resulta el gran motor de nuestra vida, es justamente la que abraza todas las emociones y todas las circunstancias para que todo pueda funcionar como un gran engranaje y así podamos avanzar hacia donde nos proponemos. Entonces, con el propósito de limpieza, con el proceso de limpieza que vamos a ver hoy, que es también como el engranaje, como la herramienta fundamental que vamos a ver ahora, es rescatar lo que hemos visto en las sesiones anteriores. Primero, cuando veamos que vamos a reaccionar, identificar el mensajero, ver que esa persona no es la que nos está diciendo algo porque es algo que nos molesta, que nos desagrada, sino simplemente es un mensaje. Entonces me dicen algo, identifico, hago el esfuerzo y además lo hago responsablemente, porque de esto también se trata, de asumir la responsabilidad de las acciones, de los pensamientos y de nuestras emociones. Entonces me sucede algo que me llama a la reacción, ese boom que hemos estado hablando. Entonces pasa ese algo, entonces me detengo ante ese estímulo. Y si es que estoy hablando con alguien, pues me retiro un momento, le digo, le decimos, prefiero hablar en otro momento, vamos a esperar un poco. Y entonces me retiro de esa situación, de esa persona, de ese algo que me esté desagradando. Y entonces, después de eso, contacto con lo que me está pasando, con las emociones, identifico, le pongo nombre a la emoción. Eso es algo también que vamos a incorporar, le pongo nombre. Hola, Sergio. A ver, le pongo nombre, entonces me pasa algo, me retiro, me tomo un tiempo. Bueno, a ver, ¿qué siento? Siento rabia, siento miedo. La emoción que te haga conectar más. O sea, tú puedes ir repitiendo emociones tú en voz alta. Tú lo vas diciendo y la que contacte más con el momento, te quedas con esa palabra y la guardas. Entonces, allí ese es el mensaje que te está trayendo. Luego, conectamos con ese momento, ese conflicto emocional no resuelto, simplemente para tener conciencia, porque con el simple hecho de tener conciencia de que lo que está pasando en el momento actual no se refiere a una circunstancia particular, algo que me esté molestando en el presente, ya está el camino casi completamente hecho. Y de lo que se trata es de eso, de ir ampliando la conciencia, de ampliar la percepción, de salir de esa celda, ampliar y ver con claridad lo que está pasando en el presente. Entonces, después de captar el mensaje, lo sientes, te permite sentirlo, sea la emoción que sea, la sientes dentro. No es que no es reclamarle a la persona, no, se siente dentro. Una vez que se sienta, le ponemos nombre. Lo último que vamos a hacer y lo que estamos añadiendo en esta sesión es dejarlo pasar. Y lo vamos a dejar pasar imaginando que estamos hablando con nuestro yo infantil, y en ese momento te imaginas como si eres tú pequeño o tú pequeña que está viviendo esa emoción. Y desde allí también se activa el sentimiento de cuidado, de protección hacia uno mismo, de amor hacia uno mismo, que en definitiva es lo que desde lo que se trata todo este proceso, de querernos más, de cuidarnos más y de actuar más en el momento presente. Entonces, todo esto nos va a dar, cada vez que sientas que vas a reaccionar, que vas a decir algo, detente. Puedes hacer este ejercicio unas 2 o 3 veces a la semana, porque también se trata de ir instaurando algunos hábitos, algunas conductas que nos acerquen más a nosotros mismos, ¿no? Entonces, lo vas haciendo 2 o 3 veces a la semana, y eso al principio seguramente es un esfuerzo consciente, o sea, es algo que no va a surgir solo, pero a medida que se va adquiriendo ese hábito, pues eso va saliendo más automático. ¿Y eso en qué se refleja? Se refleja en que disminuyen los dramas, los conflictos, y entonces las cosas un poco... Hola, Vina, gracias a ti. Un poco esos conflictos, eso que vi y eso que no me gusta, y entonces todas esas cosas que nos hacen vivir más en la mente y que no nos hacen limpiar ese combustible que al final es el que nos va a mover en la vida.
porque el equilibrio emocional es justamente lo que dirige la intención. Entonces ponemos atención a nuestro cuerpo emocional y la intención en donde también queremos llegar, que es una vida más auténtica, más feliz, más libre de dramas, libre de esa compulsión por sedar el dolor, por controlarlo, que al final no resuelve nada en nuestras vidas, porque ya eso lo hemos comentado, que el dolor, el malestar, todas esas emociones, esas sensaciones que nos molestan y nos desagradan, continúan allí y se mantienen si no les damos una correcta atención, si no nos nutrimos, si no atendemos ese espacio de fuera drama, Sergio, eso. Si no atendemos ese espacio de emociones no resueltas y de esos conflictos que al final no nos permiten vivir en el momento presente. Entonces, pues espero de verdad, de corazón, que empiecen a aplicar esta limpieza emocional. Recuerdo, lo primero, llega el mensajero, despedimos al mensajero. Adiós, mensajero. Segundo, captar el mensaje. Tercero, sentirlo. Le ponemos nombre a la emoción. Me siento tal, lo reservo. Y el cuarto, lo dejamos pasar. Lo dejamos pasar, pero no, que esto no se confunda con reprimir una emoción. Porque reprimirlo es hacer como si no está pasando nada. Y no es eso. Es contenerlo, contener la emoción, ¿ok? Y entenderla, y cuidarnos, y empezar a amarnos cada día más. Entonces, no, así las cosas que nos pasen en el exterior no nos van a afectar tanto. Y además, no solamente que no nos afecten tanto, sino que podemos dirigir conscientemente nuestra intención hacia lo que queremos conseguir. Y no nos quedamos con esa sensación de frustración. Contener la emoción, Héctor. No nos quedamos con esa sensación de parálisis, como de que las cosas que pasan en el exterior funcionan como una barrera que no podemos traspasar, porque en realidad si hay alguna barrera es la que nosotros le ponemos a esas emociones que no nos gustan y que no nos desagradan y que luego nos están boicoteando en todas las esferas de nuestra vida. Entonces, pues, muchas gracias. Los animo, como siempre, a seguir en este proceso. Si hay alguna duda, algún comentario que me quieran hacer, saben que lo pueden seguir haciendo por privado. Y pues mañana nos vemos también a esta misma hora, a las 5 de España, a las 11 de Venezuela, para continuar con este proceso. Ya vamos integrando todas las cosas que hemos visto y se trata simplemente de ponerlo en práctica, con mucha responsabilidad, con atención hacia lo que sentimos y aprovechándolo al máximo. Entonces les mando un beso, les deseo una muy feliz tarde y que disfruten también un poco de este puente, los que se lo hayan tomado, del día libre mañana, que está muy merecido. Un beso y nos vemos. Hasta luego.